tenemos que hacer es armar. Me parece que entró alguien. Bueno, lo que tenemos que hacer es armar la variación. Nosotros tenemos que tener efectivo y equivalente. Vamos a definir el efectivo y equivalente al inicio, el efectivo y equivalente al cierre, y vamos a ver cuál es la variación. Y después, ¿cómo la vamos a explicar? La explicación es a través de actividades operativas, actividades de inversión y actividades de financiación. Ahora voy a hacer entrar a alguien que está a entrar. Y después hay una interpretación 2 que habla de resultados financieros y por tenencia del efectivo y equivalente de efectivo. Con todas esas actividades lo que tendríamos que hacer es explicar la variación del efectivo equivalente, ¿no? Entonces yo digo, tenía 10 pesos de efectivo equivalente al inicio, tengo 20, bueno, la variación son 10. ¿De dónde viene esos 10? Y bueno, puede venir de actividades operativas, que tengo cobro de ventas, 10 pesos, y listo, ya está, con eso expliqué todo. O puede ser que tenga cobro de ventas 20, pago a proveedores menos 15, entonces ya neto de actividades operativas me da 5. Después puede ser que en actividades de inversión compré un rodado, entonces ahí se fueron 15 pesos y ahí ya tenía 5 positivo, menos 15, estoy quedando en menos 10. Y en actividades de financiación recibí un préstamo, cobro de préstamo, y tengo que llegar a 10, tenía 5 menos 15 menos 10, recibí 20 pesos. Entonces, con los 20 que me prestaron, los usé para comprar el rodado, pagué 15, me sobraron 5, 5 me quedaron de la compra y venta de mercadería, y bueno, entre los 5 que me quedaron de la compra y venta de mercadería, más los 5 que me sobraron del préstamo de la compra del rodado, explico los 10 pesos de variación. Eso es un flujo efectivo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Después, cuando hablamos de método directo e indirecto, se refiere únicamente a cómo muestro las actividades operativas. Las voy a mostrar. Si es directo, voy a mostrar cobros y pagos. Y si es indirecto, indirecto me está hablando de que voy a llegar de una forma no lineal, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Comienzo con el resultado del ejercicio, más o menos variaciones que explican actividad operativa. ¿Por qué? Porque yo en el estado de resultados, entonces en el método indirecto, ¿qué pasa con el resultado? El resultado está por el devengado. Y el F es cuánto cobré y pagué, que es por el percibido. Entonces yo, por ejemplo, tengo una venta no cobrada en resultado, ¿no? En el resultado existe. Pero en el F es 0. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo armo el método indirecto y parto del resultado que está devengado, tengo que ver ahí adentro qué cosas hay que están devengadas pero no cobradas o pagadas. Y lo corrijo. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces, esto es un súper breve repaso de lo que es flujo efectivo. Para el texto del estado de flujo efectivo, yo le subí hace un ratito el ejercicio. Dice, la empresa Rocky comenzó de actividades el 1 del 1 de X1. Adicionalmente le presenta la información para armar el estado de flujo efectivo al X2. Entonces estamos armando el segundo año, el X2. En el patrimonio neto, ¿qué pasó? Hubo aportes, el aporte va a modificar efectivo, va a ser un ingreso en actividades de financiación, porque los accionistas me financian a mí. Son los que ponen la plata para que la empresa pueda comprar maquinaria, etc., ¿no? Entonces, es una actividad de financiación. La reserva legal es una variación permutativa en el patrimonio neto, no modifica efectivo. ¿Está bien?
Después, dividendos en acciones es lo mismo, sale de resultados no asignados y va a capital. Es una variación permutativa que no modifica el efectivo. Los dividendos en efectivo, esto sale efectivo de la empresa, es actividad de financiación. ¿Por qué? Porque al accionista que puso plata para el capital de la empresa, lo retribuimos a través del dividendo en efectivo o el dividendo en acciones, ¿no? Pero en este caso el que es en efectivo es plata que sale realmente. Entonces, de cada línea que tenemos de aclaraciones en el ejercicio, vamos a ir viendo qué es lo que me va a generar alguna modificación al efectivo equivalente, porque después lo vamos a usar. Después dice, la empresa tiene el 20% de la empresa Púnica S.A. al 31 se... Bueno, esto tendría que ser X... X2. Presentó un resultado negativo de 60.000. ¿Esto por qué me sirve? Porque yo tengo el 20% de algo que perdió 60.000. Acá tengo un resultado de inversiones permanentes, que es un resultado que no genera salida de efectivo. ¿Vamos bien? Estoy medio acelerado. ¿Vamos bien? Sí, Perfecto. sí, sí. Ok. Voy un poquito rápido, igual después de quedar la grabación. Lo que quiero es llegar a dar los 2 ejercicios para que tengan 2 ejercicios después para verlos más tranquilos, ¿no? Bueno, lo que yo voy a ir viendo es, voy haciendo un pantallazo y voy viendo qué me afecta efectivo y qué no. Perdón, esto lo voy a pintar, voy a sacar el amarillo, porque voy a dejar pintado amarillo lo que genera movimiento de efectivo. Bueno, las inversiones corto plazo son colocaciones en plazo fijo a menos de 90 días del ejercicio. Esto es un dato que me sirve porque esto es un equivalente efectivo. Forma parte del dinero a explicar. O sea, si un plazo fijo, o sea, una inversión para que sea equivalente a efectivo tiene que tener tres consideraciones, ¿no? Que tenga un plazo corto de vencimiento desde su adquisición, o sea, del momento en que se constituye la inversión, que es menos de 90 días, este es el caso. Después que tenga poco riesgo de cambio de valor, al ser un plazo fijo tiene poco riesgo de cambio de valor, y que pueda utilizarse para pago realmente de obligaciones de corto plazo, que es la idea. Entonces, se cumplen las 3 condiciones, esto va a ser un equivalente efectivo, se va a formar parte de la plata que tengo que explicar al inicio. O sea, va a estar acá adentro. Va a estar acá adentro, va a ser parte del efectivo equivalente a explicar. Después dice, las deudas a largo plazo figuraban en X1 fueron canceladas durante X2. Estas deudas de X1 se pagaron, ¿sí? Entonces, esto va a ser una salida de efectivo. Que lo vamos a pintar. Y va a quedar rojo también. Y la empresa tomó un nuevo préstamo que vengó intereses por 10.000, o sea, este es un ingreso de efectivo por actividades de financiación. Me faltó ponerle a este lo mismo. Después los bienes de uso son muebles y útiles usados en la administración. La compañía calcula sus depreciaciones al año alta completo en 10 años. Fíjense acá en bienes de uso hay un aumento de 36 a 56. Entonces acá hay un pago por compra de bienes de uso. Ver valores de origen. Pago por compra bienes de uso. Actividad de inversión. Y las depreciaciones son gastos que no se pagan. Corregir resultado. Ahora les voy a explicar esto a qué me refiero. O sea, dentro de los gastos, ven que dice que es para administración. Entonces, acá adentro, acá hay depreciaciones que no se pagan. Entonces, es un gasto que nunca se va a pagar. Lo que se paga es cuando se compra el rodado, el bien de uso, el mueble y útil en este caso.
pero la depreciación no. Entonces, en los gastos está inflado porque hay gastos que no se pagaron. Y después dice que el resto, bueno, son una aclaración que no nos aporta demasiada información. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, con toda esta información, cómo armamos el estado de flujo efectivo. Y acá, ¿se abrió ya? Sí. ¿Ven ahora un Excel? Sí, lo vemos. Ok, perfecto. Bueno. Un poquito lenta la máquina, no sé qué le pasa con el Excel, pero bueno. Acá a la izquierda tenemos la información que estaba en el enunciado, el balance y el estado de resultados. Esperen que voy a romper los vínculos. Entonces, dijimos que todo esto es lo que tengo que explicar como efectivo y equivalentes. Entonces, fíjense que si yo agarro esto, tengo 22.000, que son estos 22.000, y al cierre tengo 42.000, que son estos 42.000. Entonces, entre el X1 y el X2 hubo un aumento de 20.000 pesos. ¿De dónde va a venir ese aumento? Y bueno, de todo el resto de esto es partida doble la contabilidad, así que todo tiene que estar en el resto de las operaciones. Recordemos que tenemos dos métodos, directo o indirecto, lo único que cambia es la forma que mostramos la actividad operativa. El resto de las actividades es el mismo formato. O sea, no tiene diferencia. Entonces yo miro que, bueno, si voy a armar el método directo, lo que tengo que armar en definitiva es qué cobré y qué pagué. ¿Qué es lo que cobro? Las ventas, ¿no? Entonces lo primero que armo es, bueno, a ver cuánto cobré de ventas. Si no hubiera créditos por venta, cobré todo. Entonces vendí 350, si no hay crédito por venta ni al inicio ni al cierre, hubiera cobrado 350. Pero como hay crédito por venta, ¿qué pasa con los créditos por venta? Los que están al inicio, o sea, lo que quedó sin cobrar el año pasado, lo tengo que haber cobrado este año. Profe, le Sí. hago un comentario. ¿Se podría ver la columna A y B? Porque en la página... Ah, no, ahí está, yo lo corrí. ¿Se ve? Sí. Sí, sí. Genial. Bueno, entonces, los créditos por venta al inicio, lo lógico es que yo los cobre, si no serían incobrables, ¿no? Y los que están al cierre son ventas de este año que no pude cobrar. Entonces, voy a aceptar a alguien que está tratando de entrar y seguimos, ¿eh? Bueno, entonces, yo voy a armar acá abajo los créditos por venta cobrados. Entonces digo, todas las ventas del año debería cobrarlas. Además, tengo que cobrar las ventas del año pasado que quedaron pendientes y no voy a cobrar las que me quedaron al cierre si pendiente de cobro al cierre, ¿no? Entonces, 350 más 58 del año pasado, menos 52 que no cobré ahora, me queda 356. Entonces, mis cobros son 356.000. ¿Está bien? Después, tengo que armar los gastos que pagué. Para saber qué pagué de gastos, voy a ver qué gastos tuve. El resultado de financiación de largo plazo es por el préstamo. El resultado de la inversión permanente es por la inversión, no corriente, inversión PPP. Así que esto no tiene nada que ver. Acá está lo que yo pago. Bueno, ¿y cuánto voy a pagar? Si no hubiera ninguna depreciación de bienes de uso, debería pagar 40 más 60, 100.000. Ahora, yo sé que tengo en los bienes de uso, tuve depreciaciones. Fíjense que la amortización acumulada aumenta de 3.600 a 9.200. Estos 5.600 están cargados acá, como un gasto acá adentro. Pero es un gasto que no se paga, porque es una depreciación. Así que lo que armo acá abajo es los gastos. Esto lo borramos. Pago de gastos. No lo tengo puesto acá, pero pago de gastos. Voy a tomar gastos de administración. Gastos de, vamos a eliminar depreciación, bienes de uso y gastos de comercialización. Entonces, agarro los gastos de administración que los tendría que haber pagado, le elimino la depreciación de los bienes de uso que era
estos 5.600, los sumo, y debería haber pagado también los gastos de comercialización. Si yo sumo todo esto, me da 94.400. Entonces, el pago de gastos es 94.400. ¿Está bien? Está bien, está perfecto. Bien. Después, y acá estas cositas, hay unas cositas que podemos ir guardando, pero bueno. Después tengo que ver qué le pagué a los proveedores de mercadería. Entonces, ¿por dónde, digamos, qué es lo que debería pagar? Bueno, si tengo stock, lo debo haber comprado y lo debería pagar. El stock de los bienes de cambio. No debería haber pagado este año los bienes de cambio al inicio, porque los compré el año pasado. Y además todo lo que se fue al costo, porque es mercadería que tuve que haber comprado para poder vender. Y eso juega contra los proveedores, ¿no? Entonces, ahora voy a armar ese numerito. Digo, bueno, el costo de mercadería vendida es mercadería que vendí, por lo cual la tuve que haber comprado. La mercadería que tiene al inicio no la compré y la que tengo al cierre sí la tuve que haber comprado este año, para que me quede. La variación de la mercadería es 3.400. Entonces, yo debería haber comprado 250.000, no compré 44 y compré los 40 que me quedan al cierre. Entonces, la compra debería ser 246.600. ¿Está bien? Y después, volviendo al mismo criterio que, como decíamos con los créditos por venta, yo debería haber pagado los proveedores que debía al inicio, porque no me van a financiar más de un año, y no debería haber pagado los proveedores que me quedaron al cierre, porque por eso me quedan pendientes de pago. Si yo junto todo esto, me da 215.600, que son estos 215.600. ¿Bien? Entonces, estos son los pagos que hubo realmente a proveedores por compra de mercadería. Entonces, 215.600 son los pagos que hubo a proveedores por compra de mercadería. ¿Sí? Y entonces, yo lo que digo es, bueno, de estos 20.000, operativamente yo cobré 46. ¿Por qué? Porque hubo cobros por 356, pagué gastos por 94.400 y pagué a proveedores por compra de mercadería 215.600. Mis pagos fueron 46.000. Y ahí yo ya usé, fíjense que usé créditos por ventas, usé proveedores, perdón, usé créditos por ventas, usé proveedores, crédito por venta para los cobros y ventas. Proveedores y costo de mercadería vendida y viene de cambio para los pagos de mercadería y gasto de administración y comercialización los usé para los pagos de gastos. Yo ya los pinto de celeste, porque yo ya los usé. ¿Está bien? Como dijimos que era partida doble, el resto de las líneas me deberían ayudar a explicar lo que me falta explicar. Entonces voy a mirar y digo, bueno, bienes de uso es una actividad de inversión. Si aumenta de 36.000 a 56.000 es porque compré bienes de uso. No tengo ningún dato de si se vendió algo, entonces asumimos que no se vende nada. Entonces la compra de bienes de uso por 20.000 es un pago. Tuvo que haber un pago de 20.000 por compra de bienes de uso y lo pongo acá. ¿Está bien? Entonces, esto es una actividad de financiación, de inversión. Vamos a ponerle verde. Listo. Esto está. Y esto vamos a ponerle este celestito para que ustedes después lo puedan. Yo después les vuelvo a subir los archivos con los colores. Todo lo que fui modificando. Y después vamos a financiación. Financiación, a ver, me está quedando las deudas bancarias. Inversión PPP debería ser una actividad de inversión también, ¿no? Debería estar acá. Pero la variación es una reducción de 12.000. Y esa reducción de 12.000 no es que vendí acciones y las compré y las cobré, sino que es que hubo una pérdida. Entonces, esto no me genera un movimiento efectivo. O sea, ¿por qué puede reducirse una inversión? Porque venda las acciones. Bueno, las vendí, no. Lo que pasó fue que registré una pérdida. Bueno, entonces esto no me explica nada. Si no, tendría que haber ido acá. Si aumentaba porque hubo compra o si disminuye porque hubo venta de acciones, va acá lo que se cobre o lo que se paga. Y después en actividad de financiación, tengo el préstamo nuevo que está por 50.000, pero yo sé que tiene intereses vengados por 10.000, así que
el aumento del préstamo es 40.000. Después me dice que el préstamo al inicio me decía que lo habíamos pagado, no sé si se acuerdan de eso, estaba acá. Acá decía, las deudas del X1 fueron pagadas, entonces, bueno, se pagaron los 60.000 estos, el pago. Y después se acuerdan que al principio teníamos en el patrimonio neto dos movimientos, el aporte de 20.000 y los dividendos en efectivo de 6.000. El aporte de 20.000 ingresa la plata y el dividendo en efectivo sale la plata. Y esto me da 6.000 negativo. Si yo sumo los 46.000 de actividad operativa, los 20.000 negativos de inversión y los 6.000 negativos de financiación, llego a los 20.000 que tenga que explicar. Entonces este estado de flujo efectivo ya me está explicando la variación entre el inicio y el cierre. Por el método directo, porque tiene los cobros y los pagos. Ahora, si yo le digo no, hagamos, esperen que lo voy a volver a guardar esto. Video, así me queda. Si digo no, hagámoslo por el método indirecto. Arranquemos por el resultado del ejercicio y lo vamos corrigiendo. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el resultado del ejercicio? 22.000 pérdidas. Bueno, 22.000 pérdidas es el resultado del ejercicio. Yo voy a tener que llegar al mismo número, ¿no? Porque como las otras actividades son exactamente lo mismo, es una copia igual, 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 si yo llego a 20.000 y estos números no cambian, este tiene que volver a dar 46.000, eso no hay duda. Entonces lo que hago es, tomo el resultado del ejercicio y le voy a corregir con partidas que me sirvan para conciliar la utilidad del ejercicio con los fondos generados por operaciones. ¿Y ahí qué tengo? Principalmente tengo las depreciaciones, o sea, los resultados que son devengamientos, o que son devengamientos que corresponden después si hubiera un pago o un cobro a otra actividad. Entonces, un devengamiento típico es la depreciación de los bienes de uso. Esto no se paga, está en el resultado, entonces lo elimino. Si era un gasto que no se paga, para dejarlo en cero lo tengo que sumar, ¿no? Pero yo agarro acá, en administración hay menos 40. Voy a copiar de nuevo, a ver si esto sirve. Esta parte es la que más se complica. Yo tengo acá un gasto. En realidad, este gasto de administración, acá hay 5.600 que no se pagaron. Entonces se los elimino. Ya me queda 34.400, ¿no? Vamos a poner todo esto así. Después dijimos, los gastos de financiación y los de resultado de inversión permanente no corresponden. Si correspondieran en todo caso, serían de otra actividad, porque financiación es el préstamo de financiación y de inversión permanente es inversiones. Entonces estos 10 y estos 12 los elimino. Entonces fíjense que acá tengo los 5.600, los modifiqué acá. Y los 12.000 y los 10.000 los modifiqué acá, los elimino, ¿no? Voy a poner los símbolos al revés. Esto no sé. Y después, ¿qué más tengo? Y bueno, después dijimos que en realidad que en las ventas no cobramos 350, cobramos 356.000. Entonces, yo le tengo que sumar una variación de 6.000. ¿Está bien? ¿De dónde surgían estos 6.000? De la variación de los créditos por venta que armamos acá abajo, miren. La variación de los créditos por venta me genera efectivo o me reduce el efectivo. Yo cobré 58 del año pasado y dejé de cobrar 52, quiere decir que en el bolsillo me quedaron 6.000 pesos. Esos 6.000 pesos es la variación de crédito por venta, lo pongo sumando, porque me dio más efectivo. Y después, con los pagos de la compra de mercadería, dijimos que en vez de pagar 250.000, que es el costo de mercadería vendida que está acá adentro, los pagos realmente eran 215.600. Tengo una diferencia de 34.400. ¿De dónde vienen esos 34.400? Bueno, es la variación de los bienes de cambio, pasa lo mismo, la mercadería que tenía al inicio no la tuve que comprar,
y la que me queda en stock sí la tuve que comprar. Eso me genera 3.400 de aumento efectivo, fíjense acá, estos 3.400 de la variación de la mercadería. Y lo mismo con los proveedores. Estos proveedores los pagué, pero no pagué 56. Si pagué 25, pero no 56, eso me genera efectivo a favor, 31.000. Porque hay cosas que yo no pagué por 31. Entonces, la variación de los bienes de cambio 3.400 y la variación de 31. Si yo sumo todo eso, me parece que está dando entrar, ahí va. Si yo sumo todos esos, o sea, las depreciaciones que no son gastos que se paguen, el resultado de la inversión BBPI y los intereses que si fueran, en todo caso son de otra actividad, y la variación de las cuentas que habíamos usado para explicar actividades operativas, que era crédito por venta, viene de cambio y proveedores, si sumo todo eso junto con el resultado, llego a los mismos 46 que había llegado con el método directo. Y de nuevo, 46 menos la actividad de inversión 20.000, menos la actividad de financiación 6.000, me da 20.000 pesos. Y ahí me da el neto de 20.000 que estoy explicando. Acá arriba. ¿Está bien? Eso es un estado de flujo efectivo visto en forma muy rápida, ¿no? Tienen que dejar de compartir un cachito. ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos bien? Después, como les voy a subir el video, lo pueden mirar con más tranquilidad. Lo importante que ustedes tienen que lograr es entender cómo, digamos, primero que nada es qué es efectivo equivalente, qué es lo que entra y lo que no en la base de la explicación. Y después cuando le voy a explicar las tres categorías y la cuarta de la interpretación 2, ¿no? Las tres categorías, actividad operativa es lo que compra y vende la empresa y los gastos que incurre para hacer esa actividad. Actividad de inversión es todo lo que está comprando que va a usar a largo plazo, bienes de uso, rodados, inmuebles, etcétera, o que está vendiendo. Pongámosle que yo vendo un rodado para comprar uno nuevo. Entonces, vendo el rodado, cobro plata, eso va al estado de flujo efectivo. Compro el rodado nuevo, lo pago, sale plata, eso va al estado de flujo efectivo. Todo eso en actividad de inversión. Y en financiación es la empresa cómo se financia, a través de préstamos bancarios o con los accionistas. Entonces, todo lo que esté relacionado a esos dos vínculos, sea bancos, préstamos y pago de préstamos, o accionistas, aporte de capital, devolución de capital, pago de dividendo en efectivo, todo eso también va en las actividades de financiación. La suma de esas tres actividades más, si hubiera variación en efectivo equivalente por resultado financiero, me tiene que dar la explicación de cuánto varió el efectivo equivalente al inicio versus el cierre. ¿Está bien? Yo sé que fui rápido, la idea era que si ya vienen mirando los temas, si vienen leyendo, era como para hacer un poco de, para que los ayude a ubicarse en los temas. Si fuera una clase en una facultad que arrancamos con el tema, obviamente hubiera ido mucho más despacio y con mucho más detalle. Pero bueno, ¿algún comentario que me quieran hacer, algo que quieran que repasemos de este ejercicio? Hay un chat, o sea, no sé si saben eso cómo es, hay un chat al costadito, pueden poner ahí o pueden hablar si tienen micrófono. No tienen a veces. Fue rápido, yo sé. Pero bueno, tengo la esperanza de como les queda una parte de la variación en el indirecto. Está bien. Para la variación del indirecto, voy a mostrar de nuevo la pantalla un cachitito. Para la variación del indirecto hay dos secciones, digamos. Una es corregir el resultado por todo lo que sea devengamiento que no tiene cobro o pago, principalmente son las depreciaciones, las previsiones incobrables, y después por lo que sea algún resultado que si se hubiera pagado tendría que ir, por ejemplo, yo cobré un interés de un plazo fijo, bueno, tiene que ir acá en actividad de inversión, pero está dentro del resultado, entonces lo elimino. Entonces, si es algo que cobré, por eso decís acá el estado de resultados y el que es para el flujo efectivo. Fíjense cómo paso de menos 22 a más 46. ¿Y qué hice? Le eliminé los devengamientos de cosas que o era un devengamiento que no tenía cobro pago, o si hubiera tenido cobro pago era de otra actividad. Y después las variaciones que me ayudan a explicar los cobros, que es la de crédito por venta, la diferencia entre venta y venta cobrada,
que es 6.000 es la variación de crédito por venta. Y la variación de compra de costo de mercadería vendida y compra de mercadería vendida paga es la variación de los bienes de cambio y los proveedores. Entonces, con estas cosas, ustedes pueden armar el método indirecto, que parte del resultado y llega, el resultado que es por el devengado y llega a un resultado percibido, ¿no? Resultado, vamos a poner acá, devengado, y esto es un resultado percibido. Variaciones. ¿Está bien? Pero sí, esto lo van a tener que ver varias veces, ¿viste? Practicar, pensar, estar en equipo para ejercitar es mucho mejor siempre, que uno se explica al otro y eso y los ayuda a ustedes mismos a entender los temas. Bueno, ¿algún otro comentario? El parcial se hace en línea o hay tiempo para entregar luego. El parcial después, ya lo vamos a subir, es un formulario del campus que dura 3 horas en general. Y ahí tienen preguntas. Lo que les sugiero siempre, en general hay ejercicios de este tipo y preguntas sobre el ejercicio. Entonces ustedes se arman el ejercicio en un Excel y responden, bueno, ¿cuánto aumentó el efectivo equivalente? ¿10.000, 20.000 o 30.000? 20.000, la respuesta correcta la marcan. Así. Pero bueno. Bueno, método indirecto, entonces Sol, espero que te sirva. Después miralo de vuelta y tenés que practicarlo varias veces para que te quede claro, ¿no? Te va a llevar un poquito de tiempo. Profe, una consulta. ¿Va a haber preguntas de teoría? ¿Teóricas? Sí, hay teórica y práctica, sí. Ok. Lo mismo que en los finales, la idea es que los TP sean una preparación para después del momento del final también. Bueno, vamos al diferido. El diferido en general es un poquito más complejo que el estado fijo efectivo. Así que no los quiero asustar, pero dentro de los temas en general es donde cuesta un poquito más. Entonces, en diferido lo que hacemos es conciliar la contabilidad con los criterios impositivos, ¿no? Y contabilizar el impuesto a las ganancias en función al devengado contable. ¿Qué nos referimos con esto? El impuesto, o sea, el fisco tiene su propia ley, no sigue las normas contables. ¿Por qué? Porque a veces quiere ayudar a alguna actividad, supongamos, no sé, Argentina dice, queremos que haya más energía eólica, porque contamina menos, listo. Entonces capaz que dicen, bueno, todo lo que es ingreso por energía eólica no paga impuesto a las ganancias. O las inversiones que hagas en energía eólica, todo lo que sea inversión en bienes de uso de energía eólica se puede depreciar el primer año para que pagues menos impuestos. Entonces, a veces se toman definiciones que no siguen la contabilidad. ¿Y eso qué hace? Hace que si yo pago el impuesto por la contabilidad pague una cosa y si pago por el fisco pago otra. Como tengo que pagar sí o sí por el fisco, el pago va a ser lo que diga el fisco. Pero eso no significa que la contabilidad no tenga que llevar un devengado del impuesto. Entonces, eso es lo que hace que sea un poco más complejo. Nosotros igualmente lo que hacemos es, tenemos un método de 3 pasos. En el paso 1 registramos la declaración jurada, en el paso 2 registramos las diferencias temporarias, en realidad no las diferencias, sino la variación de las diferencias temporarias, en el paso 3 comprobamos. Ante esto tendría que haberles dicho que hay diferencias temporarias y diferencias permanentes. ¿Pudieron leer algo de esto o nada? Sí, Sí, sí. ok, bien. Las diferencias permanentes, voy a ir por las más fáciles, son partidas que
nunca, que acepta una norma y nunca la otra. Ejemplo, un gasto no deducible, no deducible. Contablemente es gasto, pero fiscalmente no existe. O un ingreso exento, que contablemente es un ingreso como cualquier otro, pero fiscalmente no existe, ¿no? O sea, no paga impuestos. No existe barra, no paga impuestos. Eso hace que los resultados y los activos y pasivos vayan modificándose. Y las diferencias temporales son partidas, son diferencias que surgen a lo largo del tiempo, pero que en el largo plazo desaparecen. Ejemplo, un incobrable, que contablemente se registra en el año 1 y fiscalmente se puede reconocer, por ejemplo, en el año 2. Entonces, en el año 1 la contabilidad es menor al saldo de clientes fiscal, pero en el año 2, cuando ambos tienen el incobrable, vamos a poner tienen la previsión de incobrable, son iguales. ¿Ven? Entonces hay una cuestión de tiempo. Y eso es lo que registramos en esta segunda parte. ¿Bien? Esto también, estoy yendo a ir rápido porque parto de la base que ustedes pudieron ya leer un poco y pudieron ver algo de ejercicios. Igualmente después, como les queda el video, lo pueden ir repasando con más tranquilidad. Y si podemos, hacemos alguna reunión más. Vamos a intentarlo. Entonces ahora voy a separar, voy a leer el enunciado y voy a tratar de hacer estos 3 pasos. Paso 1, paso 2, paso 3. El enunciado me dice que acá tengo que registrar el cargo de resultados según las declaraciones juradas y la variación de las diferencias temporarias, que sería aplicar el método del diferido. Nos da la información de la empresa, total de activos, total de pasivo y patrimonio, tiene disponibilidades, crédito, viene de cambio, gasto de organización, viene de uso, pasivos, capital, resultado asignado, reserva. Después me dice cuál es la tasa del impuesto en el año X7, en el X8 que cambia, y después los saldos de las cuentas contables vinculadas al impuesto diferido del año X7. Que había 3.400 de activo diferido, 6.000 de pasivo diferido y 6.000 de quebranto. ¿Está bien? Aclaraciones que me da, me dice, hay una diferencia entre el valor contable y el impositivo de los bienes de cambio, siendo el contable 25.000 menor. O sea que los bienes de cambio que yo tengo por 75.000, si son menores a los fiscales van a ser 100.000. Ya me voy a ir al Excel para ir viendo esas cosas. Yo acá tengo los bienes de cambio contable 75, fiscal 100. ¿tá? Entonces ya ahí estoy viendo, esto lo voy armando yo, ¿no? Ustedes en el examen lo tienen que armar ustedes. Si no me dice que hay diferencia, no es de interés para el diferido, pero bueno. Profe, ¿y por qué puede ser esas diferencias que se generen? A eso puede ser, por ejemplo, por una cuestión de valuación. Quizás yo contablemente lo tengo que poner, no sé, lo tengo que poner a valor, tengo un valor límite, porque la mercadería, no sé, tiene un tema de obsolescencia y la puedo vender a menos plata y la tengo que valuar a 75 y fiscalmente me dicen, no, dejala valuada a lo que la pagaste. Y yo la pagué 100.000. Entonces me queda fiscalmente en 100 y contablemente en 75 porque tiene una reducción del valor. Es un ejemplo, ¿no? Puede haber otras posibilidades. Después dice, contablemente se deprecian los bienes de uso utilizando criterio acelerado. Ah, bueno, impositivamente. Pues lo cambié, lo hice sobre otro ejercicio y me olvidé de cambiar eso. Impositivamente se deprecian los bienes de uso utilizando un criterio acelerado. A continuación se detalla la evolución de los bienes de uso. Entonces, yo tengo en la contabilidad en el año X7 deprecié 10.000 y el impositivo deprecié 20.000. O sea, acelerado quiere decir que deprecia más, se manda más a pérdida. Entonces el valor residual del X8 es 80.000 en la contabilidad, que es 100 menos 20, 80, y en el fiscal es 100 menos 40, 60. Entonces acá pongo los bienes de uso, contable 80,
fiscal 60. ¿Está bien? Después, los gastos de organización. Dice, la empresa incluye en su activo contable los gastos de organización que se dedujeron impositivamente en el año X6. ¿Qué quiere decir eso? Que impositivamente no existen más. Entonces, los gastos de organización que están en el activo intangible son 0 para el fisco. Y para la contabilidad son 15.000. Que está acá, gasto de organización 25 menos 10 da 15. Pero fiscalmente es 0. ¿Está bien? Después dice que la empresa constituyó en X7 una previsión de incobrable de 5.000. O sea, contablemente una previsión de incobrable de 5.000. Y impositivamente 2.000 en el año X8. ¿Qué quiere decir esto? En la contabilidad en crédito por venta tengo 5.000 restados y fiscalmente tengo 2.000 restados. Entonces, mi crédito por venta neto de presión son 95 en la contabilidad y 98 en el impositivo. ¿Está bien? Y por último me dice que el impuesto determinado en el año X8 es 28.950. Entonces, con toda esa información yo lo que tengo que armar es, primer paso, registrar la declaración jurada. Segundo paso, la variación de temporalidad. Y tercero, comprobar. Para la declaración jurada voy a usar, siempre uso el dato que me den de cuánto es el impuesto determinado y me fijo si hay algún quebranto. Si hay algún quebranto, como se va a usar, lo tengo que dar de baja también. Pero como la alícuota es del 30 y el quebranto en X7 estaba al 20, ahí también tengo que tener en cuenta que esto ahora vale otra cosa. ¿Está bien? El quebranto ya no vale el 20%, vale el 30%. Entonces, esto ya no son 6.000, va a ser más plata. También tenemos que ver eso. Vamos a ir al ejercicio. Entonces, el impuesto es 28.950, que es lo que me dice que se determinó en la declaración jurada, era lo que estaba acá. 28.950. Si no hay nada raro, todo eso es provisión de impuesto a las ganancias, o sea, se paga. Pero si tengo un quebranto, lo uso. No sé si saben cómo funciona el tema este de impuesto a las ganancias y los quebrantos, pero si no saben, se los comento brevemente. El quebranto se genera cuando la empresa pierde plata. El año anterior perdió plata, que es este ejercicio que está acá, perdió 30.000, que al 20% vale 6.000. Entonces la empresa tiene 6.000 a favor. En realidad no tiene 6.000 a favor, tiene 30.000 de pérdida, que al 20% valían 6.000. Ahora, como la alícuota cambia al 30, esos 6.000 pasan a valer 9.000. Entonces, el quebranto que va a usar es de 9.000, de la empresa registra impuesto, usa el quebranto y le queda a pagar 19.950. Es el paso 1. El paso 2 es registrar la variación de las diferencias temporarias. La variación de la diferencia temporaria se da por dos cosas. Una, si hay un cambio de alícuota, que es este caso, y después otra, porque los activos contables y los activos impositivos a cada año se van modificando y esas modificaciones generan diferentes diferencias temporarias. Entonces, las diferencias temporarias del año X8 versus la del año X7 son distintas, tengo que contabilizar esa variación. Es como que yo les dijera, el saldo de, no sé, bienes de uso. Tenía un bien de uso y ahora compré uno nuevo. Aumenta, tengo que registrar la compra del bien de uso. Esto es lo mismo. Las diferencias temporales van variando y tengo que registrar esas diferencias. Bueno, entonces, el cambio de alícuota, yo tenía en el enunciado, me decía que va 3.400 de activo, 6.000 de pasivo y 6.000 de quebranto. Todo eso estaba al 20%. Si lo llevo al 30, los 3.400 son 5.100. Los 6.000 son 9.000 y los 6.000 son 9.000. Entonces, esto que era un activo diferido aumenta de 3.400 a 5.100, aumenta a 1.700. Activo diferido en el debet, 1.700. El pasivo aumenta de 6.000 a 9.000, aumenta a 3.000. Pasivo en el haber, 3.000. Y el quebranto sube de 6.000 a 9.000, 3.000 en el debe. Entonces, quebranto sube 3.000. Toda variación de diferencia temporal siempre juega contra impuesto a las ganancias. Entonces, aumenta el quebranto, aumenta el activo, aumenta el pasivo.
contra impuesto a la ganancia 1.700. Y acá ya tengo los nuevos valores de las diferencias temporarias, ¿no? Bueno, el quebranto se usó acá, así que desaparece, pero me quedan estos 5.100 y los 9.000, que son las diferencias temporarias del año X7 medidas al 30%, que son estas. Y las voy a tener que comparar contra lo que me quede en X8. ¿Y cómo sé que me queda en X8? Bueno, tengo que agarrar y comparar los activos y los pasivos contables versus impositivos, y los que tienen diferencias son los que tienen partidas temporarias. Crédito por venta y viene de cambio, viene de uso e intangibles. ¿Está bien? Entonces agarro, los vuelvo a copiar acá abajo, crédito por ventas, los bienes de cambio, los bienes de uso y los intangibles. Contable X8 versus el positivo X8, diferencia al 30%. ¿Se acuerdan que los créditos por venta dijimos que este tiene un incobrable de 5.000 y este uno de 3.000, de 2.000? Entonces tengo la diferencia de 3.000 al 30%, 900 pesos. Y es un activo diferido. Los bienes de cambio, contablemente, esto me quedó mal. Esto me quedó mal. Bueno, lo sigo así y después se los subo modificado. Contablemente tienen un valor, impositivamente tienen otro, hay una diferencia, y tengo que registrar un activo, un pasivo, lo que sea. Y los bienes de uso, tengo 80 en el contable, 60 en el impositivo, 80 en el contable, 60 en el impositivo, tengo otra variación. Y los intangibles, 15.000 contable, en el impositivo 15.000, me da otra variación. Sumo todos los activos y sumo todos los pasivos. Los activos los sumo acá, son 8.400, los pasivos los sumo acá, son 10.500. Comparo uno contra otro, me da 3.300 de aumento, me da 1.500 de aumento, y registro el aumento del activo, el aumento del pasivo, la diferencia contra el resultado. Y después lo último que hago, que es el paso 3, que es la comprobación, es salir del resultado contable y llegar al resultado fiscal. ¿Cómo hago eso? Estoy yendo recontra rápido, me doy cuenta. Es difícil meter en una hora dos temas, ¿no? Pero, perdón. Pero confío en que les quede grabado y lo pueden ir viendo haciendo pausa e ir repasando el archivo y eso, ¿no? Profe, ¿le puedo hacer una consulta antes de que pase al paso 3? Sí. Determinación de activos o pasivos por impuesto diferido. Dice, ¿cuándo es un ¿Cuándo es pasivo? activo, cuándo es pasivo? ¿No? No, dice, claro, dice activo contable, activo impositivo, dice diferencia gravable, diferencia deducible. Sí. Eso sería, yo acá, suponete, Sí. acá yo sé que tengo un incobrable de 5.000 Sí, en la contabilidad, pero fiscalmente solamente resté 2.000. sí. A futuro tengo 3.000 más para poner en gasto. En el gasto impositivo, no en el contable, porque en el contable ya está. Cuando yo lo ponga en el gasto, en el impositivo, ese año yo voy a tener, no sé, ventas, ¿no? Costo, mercadería vendida, qué sé yo, y fiscalmente me va a aparecer un incobrable. Sí. Entonces vos fijate que, suponete que yo tenga ventas 100 pesos, bueno, vamos a poner 10.000, costo, no sé, 7.000, y yo voy a agregar los 3.000 de incobrable para el fisco. Ah. Y me va a dar 0. ¿Por qué? Porque tengo 3.000 de un gasto que en la contabilidad no existe. Entonces, eso me va a permitir pagar menos impuestos el año futuro, en el futuro. ¿Está bien? Sí, Entonces, sí. esa diferencia es una diferencia deducible a futuro. Al ser deducible, me genera un activo diferido, porque me va a hacer ahorrar plata en el futuro. Ok. Listo. Claro, porque hay diferencias que son deducibles, que son las que dan el activo, y las imponibles que dan el pasivo, ¿no? O grabable, sí. Claro. Sí. Eso sería, por ejemplo, suponete que al revés, yo pude tomarme un incobrable, entonces ahora fiscalmente tengo 90.000 y en la contabilidad tengo 95, ¿no? Si yo el año que viene tengo 5.000 de incobrable en la contabilidad, yo voy a tener, en la contabilidad voy a tener ventas, costo, incobrable, ¿no? Uh-huh. Esto en la conta voy a tener 10.000 de venta,
Suponete 5.000 de costo y voy a tener 5.000 de incobrable. Y contablemente me va a dar 0 el resultado. Pero en el impositivo voy a tener 10.000 de ventas, 5.000 de costo, pero el incobrable no, porque ya me lo tomé el año anterior. Claro. Entonces me va a dar 5.000 pesos y voy a pagar el 30% de esto. Entonces voy a pagar un impuesto cuando contablemente no debería. Entonces esa me da una diferencia gravable. Ahí está. Sí, sí. ¿Sí? Sí, perfecto. O sea, sobre el mismo concepto y misma cuenta contable puedo tener diferencia deducible o diferencia gravable. Depende qué es lo que va a pasar en el futuro, cuando se revierta esa diferencia. Bien, gracias. Por nada. Bueno, entonces, eso tienen que tenerlo súper claro, repásenlo mucho y piénsenlo mucho, muchos ejemplos hay que hacer para que les quede. Y bueno, y después lo que hago es, resultado contable, el paso 3, salgo del contable y llego al resultado impositivo, ¿no? Resultado impositivo. Para llegar al impositivo tengo, por un lado, más o menos diferencias permanentes, que me da un resultado contable corregido. Entonces agarro y digo, bueno, el resultado es 92.000. ¿Qué hay que no pague impuesto o no se pueda deducir? Bueno, hay un gasto no deducible de 1.500 y un ingreso exento de 1.500. Entonces yo acá lo que tengo que hacer es copiar este mismo resultado y borrarle esos dos, ¿no? Este es el contable y este es el fiscal. Si ustedes se fijan, el efecto de esto es, para que desaparezcan los 1.500 los tengo que sumar. Entonces yo hago estos 1.500 más 1.500 me da 0. Estos 3.000 de ganancia menos 3.000 de pérdida me da 0. Entonces yo tengo que sumar un gasto no deducible para eliminarlo y restar un ingreso exento para eliminarlo. Y es lo que hago acá, resto el gasto no deducible y, sumo el gasto no deducible para eliminarlo y resto el ingreso exento para eliminarlo. Y acá me da un número corregido, resultado corregido, que es el gasto que yo tendría que tener impuesto a las ganancias, si yo comparo el paso 1 y el paso 2 sin tener en cuenta la variación de alícuotas. Bueno, y después lo que hago es reversar los activos y pasivos diferidos al inicio y cargar los activos y pasivos diferidos al cierre. Que estos me surgen de acá, los del cierre me surgen de acá, 28 y 35, 28 y 35, y los del inicio, bueno, me surgían, acá los tenía, pero eran 17 y 30, que uno lo puede sacar por, yo digo, si el activo diferido es 3.400 y está al 20%, ¿cuánto es al 100? 17.000, 17.500, ¿no? No, 3.400, me pifé de número. Me da 17, ¿no? Entonces, bueno. Y ahí hago el paso, corrijo, al 30% 28.950, que es lo que daba la declaración jurada, 28.950, y como tiene el quebranto, lo resto y lo que tengo que pagar es 19.950, que coincide justo con la decla, ¿no? Eso sería un poco la lógica del paso 1, paso 2 con la variación de alícuota y paso 3 comprobar todo. De nuevo, como les decía, súper rápido lo expliqué, pero quería darles por lo menos 2 ejercicios en 1 hora y después dejárselos subido para que ustedes lo puedan revisar con más tiempo, más tranquilidad. Comentario, pregunta, dudas. Hasta ahí dejo de grabar, así no queda tan pesado y lo puedo subir.